Poner nuestras manitas hacia ellos y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, Padre misericordioso, derrama tu Espíritu Santo sobre esta pareja. Habla tú a través de él. Espíritu Santo, inúndalos de la cabeza a los pies. Disipa toda duda, todo temor. Permíteles sentir en casa. Permíteles sentir ese fuego, esa paz que solo tú sabes dar de la cabeza a los pies. Dales palabra de profeta, palabra que edifica. Y a nosotros, danos oídos de discípulo. Cúbrelo, Señor, con tu preciosa mano, tu preciosa sangre, Señor. Y clamamos la intercesión de la Santísima Virgen María y decimos todos: Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches otra vez, y gracias al hermano Ismael que me extendió la invitación para poder compartir con ustedes nuestra historia de conversión. En mi caso, pues es una historia de conversión. En el caso de mi esposa, es una historia que tiene que ver con el regreso a casa, porque ella pues nació en la fe católica. En mi caso, pues yo nací en una familia protestante. Así que yo no tuve la dicha, como quizás la mayoría de ustedes, de crecer en un seno católico, ¿no? Pero nosotros somos originarios de México, ¿okay? Somos de allá del estado de Veracruz, ¿okay? Así que somos jarochos. Y una vez más, mi nombre es Israel y ella es mi esposa Erika. Creo que nuestro hermano Ismael acá nos encontró por medio de un video, ¿verdad, hermano? Porque no sé si ustedes conozcan, estén por ahí por las redes sociales. Allá en el canal de YouTube hay un canal que se llama La Fe de la Iglesia. ¿Alguno conoce ese canal? ¿El hermano acá? Ok, bueno, pues les invitamos también a que le echen un vistazo. También nosotros les avisamos de una vez que también tenemos un canal de YouTube donde estamos compartiendo nuestra fe, la fe católica, ¿verdad? Porque eso es muy, muy importante, especialmente en estos días, ¿verdad? Que las redes sociales pues son tan importantes, ¿no? ¿Quién no anda en las redes sociales? Entonces nos añadimos a las filas, ¿verdad? Para poder compartir nuestra fe con las demás personas. Nuestro canal se llama Dios te salve. Si lo buscan así, Dios te salve, y luego le ponen canal católico. ¿Okay? Si nada más le ponen Dios te salve, les va a salir el Ave María. ¿Okay? Entonces es importante que le pongan Dios te salve, canal católico. Entonces, nosotros ahí en el canal de La Fe de la Iglesia, en YouTube, compartimos nuestra historia, y creo que así fue como el hermano pues escuchó nuestra historia y dijo: ¿sabes qué? Ustedes están aquí bien cerquita de nosotros, básicamente a la esquina, en Good Shepherd o el Buen Pastor, y nuestro párroco pues es el párroco Kent O'Connor, ¿no? Entonces, después de platicar con él, dice: yo lo conozco, él fue nuestro párroco. Luego yo le comparto a nuestro párroco también esta historia, y dice: bueno, si vas para allá, por favor envíales mis saludos. Así que el padre Kent les envía saludos a todos ustedes. Entonces, bueno, quisiera comenzar contándoles que yo crecí en un hogar protestante, como ya les había mencionado. Mi madre, desde que yo recuerdo, ella era parte de un grupo, de una denominación protestante conocidos como pentecostales. Entonces, esa fue la enseñanza que yo fui recibiendo conforme iba creciendo. A mí no me bautizaron porque muchos de nuestros hermanos no católicos pues tienen distintas opiniones, ¿no? Algunas de ellas es que a los niños no se les bautiza. Entonces ellos esperan para que cuando ya el joven ya es más pues adolescente, más grande, pues él
toma su propia decisión, ¿no?, de bautizarse. Entonces, pues yo fui creciendo básicamente en ese ambiente, pero ya en una etapa de adolescencia, pues yo me empiezo también como que a alejar de esa fe que yo, pues la cual yo aprendí, ¿no?, la fe protestante. Quizás cosas de la vida, cosas de la edad, ¿no? Y yo dejé realmente de practicar la fe protestante y me volví básicamente en una especie de agnóstico, ¿ok? No ateo, pero tampoco practicaba mi fe. Yo seguía creyendo en Dios, pero a mi manera, y me daba igual, ¿no?, si existía Dios o no. Entonces, más o menos fue eso. Por otro lado, mi esposa, que quizás va a tener unas intervenciones mientras yo voy compartiendo con ustedes. Por otro lado, pues ella sí crece como católica, y quizás tú puedas compartir tu parte. Yo totalmente opuesta a él. Nací y crecí en un hogar católico, en un hogar con mucha fe, con mucha devoción, un hogar tradicionalmente católico. Mi mamá y mi papá hicieron la buena tarea de presentarme, de bautizarme, de confirmarme y también de poder recibir la comunión. Es un hogar con mucho amor, con mucha devoción hacia la Santísima Virgen María. Me enseñaron a hacer el rosario, y todavía hace unos días le decía a Israel que cómo es tan curioso que el tiempo que estuvimos con los hermanos separados, tenía memorias bien ocultas, bien profundamente en una caja con una llave que ni siquiera sabía que estaba ahí. Tenía esas memorias bien escondidas, donde mi mamá me llevó a congresos de jóvenes, y aún todavía me recuerdo de un retiro, y me da como nostalgia, porque digo, ¿cómo es que esas memorias estaban tan ocultas? Y apenas hace unas semanas se me vinieron así como ¡pum! Dije, wow, si yo viví todo eso, ¿dónde estaba? Que no me acordaba. Pero volviendo al tema, mi mamá y mi papá hicieron una buena tarea, solo que les faltaba algo. Les faltaba enseñarme el por qué hacíamos las cosas, el porqué de un rosario, el porqué de un Vía Crucis, el porqué de hacer de venir al Santísimo y orarle, porque hasta eso me acuerdo que había una hora que le llamaban la hora santa, y tenían al Santísimo expuesto, y yo iba con mi mamá, y yo me acuerdo que también oraba. Y yo digo, Señor, ¿dónde estaban esas memorias que apenas me las vuelves a poner? Pero le doy gracias a Dios por esto, porque tuve unos papás que se preocuparon por mí, por mi fe, pero les faltó algo. Y es esa parte de que ellos fueron unos católicos por tradición y no con mucho conocimiento. Entonces, en base a lo que ella ha compartido, pues quizás la falta, ¿no?, de formación teológica, ¿no?, que muy a menudo pues entendemos, quizás no estamos trabajando lo suficiente para educar a nuestros hijos. Y en base a lo que ella cuenta, y pues también en base a ese enfriamiento que yo también tenía en cuanto a mi fe, pues resulta que nos conocimos, ¿verdad? Bien jóvenes, nos enamoramos. Y pues obviamente yo no tenía los sacramentos, ¿no?, porque yo era protestante, ella era católica, y simplemente nos casamos por lo civil. Así que no hicimos boda ni nada. Pasando los años, nos encontramos de México, llegamos aquí a Estados Unidos, ¿no? Ya estamos hablando del año 2004, más o menos, ¿no? Entonces, del año 98 que nos casamos, estamos hablando de 6 años de no ir a ningún culto religioso, de no ir a ninguna iglesia, no ir a misa, no ir a nada. Esa era nuestra vida, ¿no? Una vida quizás muy apática en cuanto a la fe. Y allá por el año 2004 suceden ciertas cosas que también mi esposa les va a compartir, pero hubo un accidente automovilístico muy fuerte que tiene que ver con la familia de mi esposa. Y quizás no sé si quieras compartir un poquito. Sí.
Para ese tiempo, mi familia estaba pasando una etapa bien difícil. Como mi esposo dice, hubo un accidente y era bastante fuerte el escenario. Entonces, estábamos aquí en Estados Unidos y yo sentía el deseo de ir a una iglesia, de encontrarme con el Señor, pero pues no hablamos en ese entonces tanto inglés, no conocemos bien la ciudad. Bueno, mi cuñado, que estaba asistiendo a una iglesia protestante y vivía en ese entonces con nosotros, nos invitaba frecuentemente a asistir. Y pues obviamente, pues yo decía que no, ¿verdad? Pero como ahí dicen, cuando llega un momento a tu vida de crisis, un momento en tu vida que estás vulnerable, es cuando a veces cometes el error de ir a buscar algo que no tendrías tú por qué ir a buscarlo. Entonces me sentía abatida, me sentía que necesitaba de ir a ese lugar a encontrarme con el Señor, y yo en mi mente, ¿verdad? Yo traté de negociar con Dios y le decía: Señor, si yo voy a tu casa, si yo voy y te adoro y te busco, Señor, ayuda a mi familia, hagamos un cambio, yo te doy alabanza y adoración y tú me das lo que ellos necesitan. Y así empezamos a asistir, empezamos a ir en ese momento difícil, en ese momento vulnerable para mí. Y yo le dije a mi esposo, si tú no vas, porque yo no quería ir a ninguna iglesia, le dije: si tú no vas, pues con tu permiso, o si tu permiso, me voy a ir. Y me fui, pero pues obviamente no quería que me fuera sola, así que me fue acompañando. Y así fue como llegamos a la iglesia protestante. Entonces ahí comienza todo, ¿no? Por medio de este accidente, como ella les comparte, ella siente el deseo un domingo de alistarse y dice: yo voy a ir con tu hermano a su iglesia, al fin y al cabo que Dios está en todos lados, dice: voy a ir con él. Y pues yo, típico hombre, no digo, bueno, capaz que se va y piensan que está soltera, ¿no? Y la ven los hermanos y ¿verdad? Típico hombre, digo: no, pues sabes que me voy contigo, ¿no? Recuerdo que llegamos aquel domingo y yo pues bien, no sé, una actitud, ¿no? Muy fea, ¿no? Yo no quería que nadie me hablara, que me saludaran. Yo estaba simplemente ahí porque ella quiso ir, ¿no? Pero una cosa lleva a otra, ¿no? Por aquel entonces, también en el 2004, no sé si recuerdan, quizás algunos han visto la película La Pasión de Cristo, ¿sí? Una película muy conocida. Y por aquellos entonces, para no hacérselas muy larga, lo que es la conversión al protestantismo, porque realmente queremos enfocarnos en lo que es el regreso a la Iglesia Católica, pero muchas cosas suceden en el 2004. La película La Pasión de Cristo, pues también como que nos ayudó, especialmente a mí, a entender un poco más la pasión, ¿no? De nuestro Señor, su sufrimiento, lo que Él vivió por amor a nosotros. Pero ya estábamos yendo, ¿no? A esta iglesia protestante. De hecho, la denominación se llama Iglesia del Nazareno. Aquí hay muchos hermanos nazarenos. De hecho, ¿cómo se llama? Su sede está aquí en Johnson County, ¿no? Entonces, para hacer la historia no muy larga, pues comenzamos a asistir de lleno, ¿okay? A esta iglesia. Estuvimos ahí 8 años con ellos. Nos involucramos bastante. Yo empecé también a enseñar la Biblia. Tomé algunos cursos teológicos también con ellos ahí. Luego estuve fungiendo como superintendente de la escuela dominical. Estaba yo también activo con los jóvenes. Estábamos pues bien, ¿no? Pues creciendo, ¿no? En nuestra fe protestante. Y ella pues obviamente pues estaba también involucrada conmigo, ¿no? Pero pasando 8 años, yo recuerdo que iba yo manejando, ¿okay? En la camioneta, en el auto de mi trabajo. Ya para ese entonces, después del 2004, le añadimos 8 años, que estamos en el 2012. Sí, ¿no? 2012. Ya hablaba yo un poco más de inglés. Entonces estaba yo escuchando la radio en inglés, radio protestante, y hay un pastor de corte bautista que se llama Charles Stanley, ¿okay? Y este pastor dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dice: aquel día que Cristo murió en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados, dice él, pasados, presentes y futuros. Quizás ustedes conozcan un poquito de la iglesia bautista.
muchos de ellos se adhieren a lo que es el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Es decir, que ellos, pues, una vez que reciben ese regalo de la salvación, pues no la pueden perder, ¿no? Entonces yo comienzo a prestar mucha atención a esas ideologías, porque recuerden que el mundo protestante, pues, es muy, muy variante en cuanto a su doctrina, ¿no? Es como un buffet, ¿no? Depende de dónde te metas. Entonces yo soy mucho de leer, mucho de estudiar, me gusta estar al día y comienzo a prestar atención a este movimiento más reformado, lo que es la doctrina reformada bautista. Termino creyendo en esta doctrina de salvo siempre salvo, pero sigo penetrando en esta doctrina y comienzo a meterme a lo que es el calvinismo, ¿okay? Porque por ahí empecé, más o menos. En el calvinismo hay diferentes niveles de calvinismo, ¿okay? Se les conoce, ellos resumen su teología en 5 puntos, ¿okay? Ese punto que les menciono es uno de ellos, el tema de la salvación, ¿okay? Pero yo comienzo a estudiar más y comienzo a aprender los 5 puntos del calvinismo, los abrazo totalmente, yo luego voy y se los comparto a ella. Al principio ya no lo recibe bien, ¿ok? Le costó trabajo procesar toda esta información porque es bastante, pero con el paso del tiempo ella también comienza pues a entender lo que yo también estaba entendiendo en aquel entonces. Y después de 8 años en la iglesia del Nazareno, pues nos fuimos a la iglesia bautista, ¿ok? Y ahí en la iglesia bautista, aunque no eran de los 5 puntos, eran de 4 puntos, ¿ok? Pero digo, pues para mí es suficiente, ¿ok? Era una iglesia en inglés porque no había una iglesia que se ajustara según mis ideologías que yo tenía y que fuera en español. Entonces nos fuimos a una iglesia bautista en inglés. Ahí también estuvimos varios años, casi 8 años, también con los bautistas, así que llevan 16 años de andar en el mundo protestante, ¿okay? Pero ya para lo que es el año 2019, ¿okay? Recuerdan la pandemia, ¿verdad? Que comienza en el 19. Al comienzo, más o menos del 19, pasan otras cosas. Ya estábamos con estos hermanos bautistas, nos habíamos separado, estábamos plantando una nueva iglesia, ¿okay? Porque eso pasa también muy frecuentemente en los grupos protestantes, se empiezan a dividir. Si hay un líder que más o menos tiene algún don, ¿verdad?, para enseñar, dicen, pues tú eres bueno para que vayas y plantes una nueva congregación. Entonces ya andábamos pues platicando, ¿no?, de que a lo mejor pues íbamos a comenzar nuestra propia iglesia y quizás me iban a ordenar a mí como pastor. También me había metido a estudiar más profundamente la teología y me inscribí en el seminario teológico que está en Louisville, Kentucky. Y estaba estudiando en línea también. Y lo único que me dejó fueron deudas, ¿ok? Carísimo. Tampoco me gradué, pero estuve estudiando ahí con ellos. Y allá por el 2019, hubo otro accidente, ¿ok? En este caso, fue mi mamá, ¿ok? Mi mamá fue atropellada, ¿ok? Ella iba a una tienda a comprar unas cosas. Era muy tarde, era una noche fría. Y como ya hablé con mi hermano Ismael, le comenté que en mi trabajo, cuando cae nieve, al igual que él, teníamos que ir a trabajar, a limpiar las calles, ¿no? Entonces esa noche yo estaba acostado tratando de dormir y me llama mi mamá. Me dice, hijo, estoy aquí a la orilla de la carretera, me acaba de atropellar. Ella no hablaba inglés. Entonces dije, bueno, me fui inmediatamente donde ella estaba. Ella estaba golpeada, la llevamos al hospital, llegó pues la policía a hacer un reporte y todo lo demás. En las investigaciones parecía ser que apuntaba que la persona que la había atropellado era otro feligrés de la misma iglesia a la que estábamos asistiendo, ¿okay? Entonces comienza el aspecto legal, ¿no?, de este asunto. Empezó a haber una fricción en la iglesia, entre las familias, ¿okay? Porque ya no había paz. No se podía hablar del tema porque pues ya hay abogados, hay un montón de cosas. Entonces, para hacerles la historia corta, nos fuimos también de esa iglesia. Olvidamos esa idea de plantar una iglesia, ¿verdad? A pesar de que estábamos ya buscando el local para rentar y ya teníamos hasta el nombre de la iglesia. Pero resulta que
tomamos la decisión de irnos también de ahí, de esa iglesia bautista. Y para ese entonces estaban abriendo otra congregación cerca de nuestra casa. En esta ocasión era no denominacional. Es decir, que no tenía ninguna afiliación con ninguna denominación. Son independientes. Pero digo, bueno, para la necesidad en la que estamos, pues ahí cabemos todos. Entonces mi familia y yo nos fuimos a congregar en esa iglesia no denominacional por un tiempo, por algunos meses. Para ese entonces, pues empieza lo que es la pandemia a finales del 19. ¿Okay? Y me encuentro con un video de un hermano. Él fue protestante por casi 30 años, ¿okay? Y tenía una estación de radio. Y él se le conoce como The Bible Answer Man, ¿okay? A esta persona tú le podías llamar y dices, tengo una pregunta de cualquier parte de la Biblia, y él te la respondía, ¿no? Así de conocimiento tenía él. Sin embargo, este hermano se convierte a la fe ortodoxa, ¿okay? Ni siquiera se hace católico. Pero en este video, otro pastor bautista, que se llama John MacArthur, que está en California, él lo critica y le dice, ahora este hermano, que fue protestante por 30 años, se ha convertido en un idólatra, ¿okay? Se ha convertido en parte de un sistema donde tienen que obrar para ganarse el cielo y un montón de cosas, ¿no? Empezó a decir que ahora va a creer, ¿no? Que Cristo realmente está en el pan, en el vino, un montón de cosas. Y entonces eso me llamó la atención a mí y dije, ¿sabes qué? Voy a ponerme a estudiar esto de la fe ortodoxa, ¿okay? Pues quizás ustedes conocerán un poquito de que la iglesia ortodoxa con la iglesia católica pues tienen una misma raíz, tienen un mismo comienzo, solo que hay una separación. Ya tiene rato, en el 1054 se dividen lo que es la iglesia del este con la del oeste. Entonces en el este queda la iglesia ortodoxa y en el oeste queda lo que es la iglesia católica. ¿Okay? Pero estudiar lo que es la fe ortodoxa, pues es básicamente también estudiar la fe católica. Entonces lo primero que yo me topo es con el tema de la Eucaristía. ¿Okay? Empiezo a estudiar la Eucaristía y de hecho les voy a leer algunos versículos que yo les quiero compartir acá para que ustedes los escuchen. Un versículo que a mí me ayudó muchísimo para entender este tema está en San Juan capítulo 6, versículos 51 hasta el 69. Se los voy a leer. Dice, Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Y dice el 52, esto provocó una fuerte discusión entre los judíos. O sea, ellos estaban entendiendo correctamente las palabras de nuestro Señor. Los cuales se preguntaban, dice, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea, ellos entendieron literalmente que Jesús hablaba de comer su carne. Dice, Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Escuchen ahora la reacción de muchos de sus discípulos, posiblemente el grupo de los 70. El versículo 66 de San Juan capítulo 6. Desde aquel momento, ¿okay? En base a lo que ellos escucharon, en base a las palabras de Jesús, desde aquel momento, dice, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Lo interesante y algo que me ayudó muchísimo acá a entender el tema de la Eucaristía es que nuestro Señor Jesucristo no les dijo a sus discípulos, miren, me están malentendiendo.
Yo acá estoy hablando simbólicamente, estoy hablando espiritualmente. No, nuestro Señor no hizo eso. Dejó que se fueran, tal cual. Nuestro Señor estaba hablando literalmente de comer su carne, de beber su sangre. Pero eso fue demasiado para muchos de sus discípulos, porque ellos entendieron cómo es posible que vamos a comer la carne de este hombre. Lo abandonan. Pero mire, escuchen lo que sucede después. En San Lucas, hablando del tema de la Eucaristía, después dice, tomó pan. ¿Okay? Esta es la última cena de nuestro Señor con sus discípulos. Dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, aquí está el cumplimiento de aquello que Jesús les había dicho quizás 2 años anteriormente durante la Pascua. Acá estamos hablando en la última Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras son estas. Esto es mi cuerpo, tal cual se los había dicho en San Juan capítulo 6, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, como memorial. ¿Cómo es un memorial? Continuamente, todo el tiempo. ¿Okay? Y está hablando de sacrificio. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Hablando de un sacrificio, de una nueva Pascua. Nuestro Señor se entregó en cuerpo y alma y Él se quedó en el pan. Él hizo ese milagro esa última noche e instaló la Eucaristía. Entonces, estos son conceptos que yo no entendía en el mundo protestante, porque a partir de la Reforma Protestante de 1517, pues empiezan a desarrollar nuevas doctrinas, nuevas ideologías, y algunas de ellas pues se fueron alejando pues muchísimo, tal cual se empieza luego a decir que es simplemente un recordatorio. Otros dicen que es algo simbólico, que es algo meramente espiritual. Pero la iglesia desde el principio siempre ha enseñado que Cristo verdaderamente está en el pan y en el vino. Entonces, al yo ponerme a estudiar lo que es la fe ortodoxa, pues estoy estudiando sin querer lo que es la fe católica. Interesantemente, después de que yo proceso toda esta información, y hay una gran convicción en mí, ¿okay?, de que yo estaba mal al creer que esto era meramente simbólico, yo voy y digo, pues le voy a compartir a mi esposa lo que voy aprendiendo, pero no sé cómo lo va a recibir. Interesantemente, ella lo recibe mejor de lo que yo esperaba. Porque ella dice, mira, yo recuerdo cuando era católica que incluso la palabra para la hostia era Eucaristía. Y digo, mira, qué cosa que ella que se acuerda todavía, ¿verdad? Que se quiera compartir. Lo va a robar, lo va a robar el micrófono. Esto es bien curioso porque de todos los puntos con los que debatimos para regresar a la Iglesia Católica, este fue el único punto en el que yo no dije no lo cuestioné, lo estudié porque obviamente él me traía la información y yo me iba a la Biblia, meditaba, leía, buscaba videos. Él me mandaba videos y yo los escuchaba, obviamente. En este punto, no le dije no, ni lo rechacé. Cuando él me lo dijo, yo lo abracé completamente. No me opuse a eso. Creo firmemente que cuando siembras o pones la semilla en el corazón del niño y obviamente empieza a dar fruto, aunque a veces no lo miras, el Señor estaba obrando en mí sin que yo lo estaba visualizando. Y me llama mucho la atención porque hace rato que estaba pensando, digo, Señor, ¿cómo es que en este punto yo no renegué, yo no me puse en contra, sino que yo lo entendí, lo abracé? Se me viene a la mente cuando ves ese pedacito de pan, esa hostia, y yo decía, Señor, tú estás ahí en cuerpo, alma y divinidad, o sea, no lo puedo negar, lo siento, lo miro, te quiero, yo quiero tenerte en mí, y tú en mí, yo en ti, y esa parte de la Eucaristía, yo estaba enamorada de esa parte porque no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo plasmarlo,
cuando él me compartió y yo dije, sí, yo quiero eso, yo quiero la Eucaristía, yo la quiero. Y tal vez ahorita lo va a compartir, pero empezamos a asistir a una iglesia donde obviamente no miran la Eucaristía como nosotros lo vemos. Y cuando yo veía que la repartían, yo decía, Señor, yo quiero eso. Y la primera vez que fuimos a esa iglesia, que es una iglesia luterana, nos dieron la oportunidad de ser partícipes de esta Eucaristía, que obviamente no es la de nosotros. Yo estaba en llanto porque yo sentía y quería creer en mi corazón que me estaban dando la Eucaristía que solo tiene la Iglesia Católica. Y decía, Señor, tú estás ahí presente, o sea, estás ahí. Y cuando tú dices que no los voy a dejar y yo voy a estar ahí con ustedes todos los días hasta que, ¿verdad? Hasta que regrese. Es una promesa. Y cuando estábamos en la iglesia protestante, yo me preguntaba eso, Señor, ¿cómo es que tú no nos dejas? ¿Cómo es que tú no te vas? O sea, no te miro, no te siento. Explícame. Y no llegaba a esa explicación. Yo trataba de darle respuestas a mis preguntas, pero no había respuestas. Pero cuando vengo aquí y me encuentro con la verdad, dije, sí, yo quiero eso. Pero obviamente estamos acá pues narrando, ¿verdad? Esta historia rápidamente, pero pasan muchas cosas, ¿no? Todavía estábamos en la iglesia no denominacional y yo volteaba a ver a mi esposa y yo veía que ya algo había sucedido en su interior. Ella ya no miraba el pan y esa copita de jugo de uva, que es lo que te dan, de la misma manera, porque ahora yo veía cómo ella meditaba en aquel pan y en aquella copita. Sin embargo, yo sabía que por más que ella quisiera creer en su mente, yo sabía que no estaba realmente presente Cristo en aquel pan y en aquel vino, porque no se trata de que si nosotros lo creemos o no, porque es una realidad. Pero también tiene que haber una consagración válida para que esto suceda. Entonces yo sabía que estas cosas faltaban en esta iglesia, y por más que quisiéramos creerlo, pues no era posible que aquello fuera una realidad en el pan y en el vino. Entonces sigo estudiando y descubro, interesantemente, que a pesar de que Martín Lutero pues hizo muchas cosas descabelladas, sin embargo, él, por haber sido un sacerdote católico, pues él quizás nunca dejó de creer realmente en la presencia real de Cristo en el pan y en el vino, aunque después se desarrollan unas ideas distintas. Nosotros creemos en la transubstanciación como católicos. Creemos que la sustancia se transforma realmente en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Pero quedan los accidentes, ¿no? ¿Qué son los accidentes? Pues el color, el sabor, se mira como pan, se mira como vino, sabe a vino, pero aquello se ha transformado, ¿no? Por eso se le llama transubstanciación. En el mundo luterano, ¿okay?, como herencia de Martín Lutero, ellos creen en la consubstanciación. Creen que Cristo está presente en el pan y el vino, en la consagración, pero que aquello, la presencia de Cristo está, vamos a decirle, entre los elementos, ¿no? Que los elementos no se cambian como nosotros creemos que se cambian, sino que Cristo está presente dentro de los elementos, ¿ok? Entonces, pues yo entiendo esta parte. Obviamente, el haber aprendido, ¿no?, el tema de la Eucaristía no era suficiente en su momento como para decir, nos vamos a hacer católicos. O sea, eso no estaba en nuestro radar. O sea, todo menos católico, ¿ok? Entonces, comenzamos a ir a una iglesia luterana. Yo hablé con el pastor, porque ellos practican también la comunión cerrada, ¿ok? Si tú no crees como ellos, te dicen mejor abstente. Entonces yo tuve que hablar con él, le compartí lo que yo había aprendido y me dice, pues son bienvenidos. Comenzamos a ir unos meses a esa iglesia luterana, pasamos cosas lindas como familia, como pareja, pero también yo tenía una carga. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que íbamos a la iglesia luterana, seguíamos yendo también a la no denominacional. Porque en mi mente yo seguía con la idea de que a lo mejor íbamos a comenzar una nueva iglesia y aquella iglesia no denominacional me iba a ser útil porque tenían mucho espacio para prestarnos, ¿ok? Entonces, pues no la dejamos del todo, íbamos simultáneamente a estas dos iglesias. Pero mi esposa me decía, recuerdo esas conversaciones difíciles que teníamos en nuestro carro, decían, no podemos estar enseñándole esto a nuestras hijas, porque las estamos confundiendo. Acá en la iglesia luterana se hace la señal de la cruz. Acá en la no denominacional no se la hacen. Acá se usa más reverencia para recibir la Eucaristía.
en la iglesia no denominacional, pues no. Entonces había muchas cosas distintas y eso era una carga en mí porque yo no sabía para dónde jalar. Pero pues seguimos aprendiendo el tema de la Eucaristía. Ya estando en la iglesia luterana, porque como les digo, yo soy de seguir estudiando y seguir profundizando y descubrí que Martín Lutero fue uno de los grandes promotores de la ideología o de la doctrina de la sola escritura. ¿Okay? Solamente la Biblia, no tradición y no magisterio. ¿Okay? Y al yo ponerme a estudiar en esto descubro que esa fue una de las tantas razones, quizás la peor de todas, por la cual hay tanta división. ¿Por qué? Porque cada grupo protestante pues lee la Biblia, leen lo mismo, pero concluyen con algo distinto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos mismos se convierten en sus propios maestros. Y yo empecé a entender el concepto de que necesitamos del magisterio, de un maestro que se interponga, por así decirlo, entre dos personas. ¿Se bautizan los niños o no se bautizan? Se necesita de alguien que te diga sí o no. En el mundo protestante eso no existe. Entonces, ese concepto de solo la Biblia, pues, a mí me decepcionó mucho. Y dije, no, pues, tampoco puedo ser luterano. Pero ¿para dónde va la cosa? Porque yo no me quiero hacer católico. Todo menos católico. Empecé a ver a los grupos más antiguos, como por ejemplo la iglesia anglicana, la episcopal, pero también descubro que están completamente divididos, cada grupo también por su lado. Y yo decía, Dios mío, ¿pero para dónde? Yo no me quiero ser católico y ella, pues, obviamente menos, ¿verdad? Entonces, empiezo a escuchar muchos debates en YouTube entre católicos y protestantes. Para mi sorpresa, y les soy sincero de todo corazón, los argumentos que presentaban los católicos para mí eran superiores que los protestantes. Yo nunca me imaginé que un católico pudiera ganarle un debate a un protestante, porque yo decía, los católicos no conocen su Biblia, ellos no conocen de doctrina. Pero para mi sorpresa, algunos de ellos me encontré del Padre Toro. También recuerdo uno que él habló de San Pedro, ¿no? Como el primer papa. Y yo en aquel entonces iba al gimnasio y toda la hora en la caminadora me ponía a escuchar videos con mis auriculares. Y recuerdo aquel debate que él tuvo en México, cuando andaba él en México, y yo entendí el concepto de la necesidad, ¿no? que tenemos de una unidad, ¿no? Cosa que también descubro que la Iglesia Ortodoxa pues no tiene. ¿Okay? Entonces empiezo a entender esto del papado, Mateo 16, 18, ¿verdad? Un versículo que todo católico debe de conocerse de memoria. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces yo empiezo a entender esto de la promesa de Cristo para con su iglesia. Empiezo a hacer esos ejercicios mentales. Yo decía, si yo voy 100 años atrás, ¿cuántas iglesias desaparecen? Si voy 300 años para atrás, al pasado, ¿cuántas desaparecen? Si voy 1000 años atrás, todas desaparecen. Y yo decía, wow, hay una iglesia verdadera, visible, que nuestro Señor instituyó, que era la iglesia católica, pero yo no me quería ser católico. Porque hay muchos conceptos, ¿okay? Que se tienen mal comprendidos allá afuera de la iglesia católica. Uno de ellos es la supuesta idolatría. ¿Okay? ¿Cuántos a ustedes se les han acusado de ser idólatras? Me imagino que en muchas ocasiones los hermanos que no son católicos dicen ustedes son idólatras porque adoran a la Virgen María, ¿no? Porque adoran a los santos. Bueno, la iglesia católica no tiene más que un solo Dios. La Virgen María, aunque se le estima, pues en gran estima, ella no es Dios, ¿verdad? Entonces le damos reverencia, le damos honra. Pero recuerdo que yo voy aprendiendo todo esto, se lo voy compartiendo también a mi esposa, para que ella lo vaya procesando. Pero obviamente, por alguna razón, a pesar de que ella creció como católica, pero al haber andado tantos años en el mundo protestante, creo que la dañó más a ella que a mí. Porque ella sufrió más por este aspecto de la conversión a la fe católica, porque yo estaba entendiendo muchas cosas, pero ella como que no quería abrazarlo, especialmente el tema de la Virgen María. Recuerdo que de tantos videos que vi, literalmente creo que son cientos de videos que yo vi, ¿okay? Uno de ellos fue de la Virgen María, ¿okay? Este video ni siquiera él es católico,
Es un sacerdote, un pastor de la iglesia episcopal. Él es episcopaliano. Ellos, por tener también una tradición pues muy antigua, tienen también herencia católica. Entonces ellos pues también hablan, ¿no?, de la Virgen María. Y él dio una charla hermosísima de la Virgen María. A mí ese tema, a mí la verdad que me toca. Cada vez que yo hablo de la Virgen María me conmuevo. Discúlpeme. Recuerdo que escuché ese video, me hizo entender muchas cosas. Empecé a ver a la Virgen María en un rol distinto. ¿Okay? Porque para mí, como ex protestante, para mí la Virgen María era una mujer ordinaria. ¿Okay? De no haber sido ella, pues otra María, ¿no? Otra mujer hubiera escogido Dios. Sin embargo, en este video empiezo a ver la hermosura de la Virgen. Este pastor empieza a hablar de cómo ella es vista como el arca de la nueva alianza. Hay un arca en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza, pero a la Virgen María se le conoce como el arca de la nueva alianza. Y yo pues no entendía todo esto, pero él lo explica de una manera tan hermosa. Y dice, así como en el arca de la alianza estaban esos elementos, tal el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Así también dice, dentro de esa arca, la Virgen María, estaba la palabra de Dios encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Estaba la vara de Aarón, que representa el sumo sacerdocio, que es nuestro sumo sacerdote. Y el otro elemento, el maná, pues acabamos de leerlo en San Juan capítulo 6, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, el yo entender aquellas realidades, yo decía, Dios mío, ¿pero dónde he estado? ¿En qué mundo me la he pasado? Entonces yo empiezo a entender estos aspectos, la Virgen María como la Madre de Dios. Mira, nuestros hermanos protestantes nunca van a aceptar eso. Ella es la Madre de Jesús, pero no la Madre de Dios. Me topo con lo que dice en San Lucas, la prima, Santa Isabel, le dice a la Virgen María, ¿quién soy yo? Cuando la ve venir, ¿no? Porque Santa Isabel estaba embarazada. Y la Virgen María va a socorrerla, a ayudarla, y dice Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Me pongo a ver lo que es la palabra Señor. Bueno, la palabra Señor para nosotros es una palabra muy común. El Señor de las pizzas, el Señor de los burritos. Pero aquí estamos hablando de Dios mismo, porque la palabra Señor en griego es Kyrios. En hebreo, en el Antiguo Testamento es Adonai, como Yahvé, como Elohim, nombres propios de Dios. Pero la traducción en griego, aunque se traduce Señor, es Kyrios, que significa Dios. Y eso yo no lo sabía. Entonces, la Santa Isabel está diciendo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a visitarme? Entonces yo empiezo también a entender esto, empiezo a entender también el saludo del ángel Gabriel en San Lucas. Esto es algo que a mí también me puede mucho porque, de hecho, el canal que tenemos en YouTube, pues lo pusimos también en honor a la Virgen, porque es Dios te salve. El ángel viene a donde está la Virgen y le dice, Dios te salve María. De hecho, se los voy a leer porque lo traje aquí. En San Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 33. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. O sea, ella no estaba desconcertada por la presencia del ángel Gabriel. Interesantemente, ella estaba desconcertada por las palabras del ángel, por tal saludo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo encerrado aquí que todos tenemos que entender. Muchas veces repetimos Dios te salve, pero muchas veces no nos ponemos a pensar qué es lo que significa realmente. En español, muchos creen que Dios te salve tiene que ver con el verbo salvar. Nada que ver. En inglés tiene un poquito más sentido. Dios te salve, ¿cómo comienza en inglés? ¿Alguien que sepa hacer el rosario en inglés? Hail Mary. Hail Mary, ok. La parte salve en inglés es hail. Bueno, la palabra hail en inglés
es una palabra que está reservada, es un saludo, pero está reservado para la realeza, para alguien importante. ¿Okay? La Virgen María, siendo una joven, quizás de 16 años, una adolescente, ella dice, yo no soy realeza, yo no soy reina, ¿por qué este me habla como si yo fuera una reina? ¿Se entiende? Esa era la razón por la cual ella estaba desconcertada. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, recordarán quizás a Betsabé, la esposa de David, ¿okay? Ella fue la primera madre reina, o la primera reina madre en el imperio davídico. ¿Okay? Recuerden que en el Antiguo Testamento la reina no era la esposa, era la mamá. ¿Okay? Entonces escuchen con atención. Viene el ángel, le dice, Dios te salve, como si ella fuera una reina, una realeza. Ella queda desconcertada por las palabras del ángel y dice, yo no soy reina, pero escuche lo que dice. El ángel le dice, versículo 30, no temas María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono, estamos hablando de trono, reinado. El trono de David, su padre, reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. Entonces ella es como que, ahora ya entiendo por qué tú me hablas a mí de tal manera, como si yo fuera una reina, porque dentro de mí, en mi vientre, voy a engendrar al Hijo de Dios, el cual será rey. Por ende, eso lo hacía ella, la madre reina, tal cual en el Antiguo Testamento. Entonces, para mí eso fue, yo empecé a entender todo esto. Pero tengo acá a mi esposa. Yo lo voy aprendiendo, pero ella no. Porque a mí me daba miedo. Digo, o sea, esto ya suena muy católico, ¿no creen? Demasiado católico, ¿no? Entonces yo digo, bueno, le empezaba a enviar videos también a ella. Me empecé a animarle a enviar un montón de videos. Ella ni siquiera los veía. Luego, en el aspecto de la Virgen María, le mostré un video. Recuerdo que le mostré un video. Pero ella no le agradó, no le convenció, como que decía, no, esto, como que no tiene sentido para mí. Quizás quieras compartir un poquito esa parte. Me mandaba videos de la Virgen María, obviamente. Ya para esas alturas yo empezaba a ver como la insistencia de ok, Pedro, el sucesor, que la Biblia, pues no la leían como los protestantes la leían, la Virgen María, un montón de temas que él me traía. Yo decía, ok, tanta insistencia, ¿para dónde vamos? Esto me suena católico, esto me suena raro, no me gusta lo que miro, no me gusta lo que veo. Yo, pues obviamente ya teníamos más de 16 años en la iglesia protestante, entonces, pues yo me las empezaba a oler, me empezaba a inquietar, me empezaba a entrar en esa crisis de existencia. Yo tuve una crisis existencial porque mi vida giraba en un entorno. Pensaba, hablaba, veía, todo lo que veía era en relación a la iglesia protestante, todo lo que escuchaba, todo lo que hacía, todo, absolutamente todo. Entonces, con esas ideas que él me traía, yo me inquietaba y decía, pues, ¿para dónde vamos? Porque la iglesia católica no es a la iglesia a la que yo quiero asistir. La iglesia católica es una iglesia obviamente llena de ídolos, llenos de muchos rezos, llenos de gente que no vive la vida santa. O sea, la gente ahí se emborracha y baila y escucha música. No, obviamente la iglesia católica es una iglesia donde yo no quiero estar, porque cuando tú estés en una iglesia protestante, tú crees que estás muy santa y que estás acá arriba, y que la mayoría de los feligreses católicos están acá abajo. Entonces yo decía, no, ahí no quiero ir. Y empezamos a tener una lucha como pareja, obviamente. Empezamos a tener una lucha en la casa, gracias. Una lucha fuerte porque él quería ir para un lado y yo quería ir para el otro.
me bombardeaba con muchos temas. Obviamente el papado era uno de ellos y yo decía no, o sea, él me venía con un tema y yo obviamente yo sabía lo que había aprendido y yo le decía no, porque mira, la escritura dice esto. O sea, no era como que fácil, él me decía un tema y yo, sí, ya lo creí. No, era difícil. Yo fui dura con él, creo que le di mucha presión. El tema del papado, uno de ellos, yo decía, cuando él me lo explicaba, yo me quedaba como, no, pero esto no puede ser, hasta que en el Antiguo Testamento está una historia donde cuando el rey se iba, le dejaba la llave a su encargado, y él abría, ¿verdad? Y cerraba. Y luego viene a mi mente, dije, Señor, ¿por qué en la Iglesia Católica, cuando yo aprendí ese tema, dije, Señor, ¿por qué en la Iglesia Católica no nos los enseñaron nunca? De que el Pedro es el sucesor y Pedro también tiene autoridad de cerrar, porque dice que todo lo que abres en el cielo será abierto en la tierra. Ya se me trabó la lengua, pero ¿verdad? ¿Me lo puedes repetir? Si todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Entonces, eso me hizo clic a mi cabeza. Yo dije, wow, ahí está el papado, ahí está. ¿Por qué no nos los enseñaron? ¿Por qué, Señor, yo no lo retuve? ¿Por qué no pude tener ese pedazo de algo tangible? Y cuando los protestantes venían y me decían eso, yo hubiera dicho, hey, mira, si aquí dice en la escritura esto, ¿por qué no? ¿Por qué no lo aprendí? ¿Dónde estaba? Y ese fue un tema que me hizo clic y dije, ok, está bien, tiene razón. Pero cuando llegó al tema de la Virgen María, ahí yo me opuse mucho. ¿Por qué? Porque eran años de mucho conocimiento equivocado, erróneo, muchos años de que te enseñan que no dicen la Virgen María, ojo, dicen María, nunca le llaman casi Virgen, pero dicen, no es que María es la madre de Jesús, María no es la madre de Dios. Entonces haces una división y empiezas a crear como un resentimiento, como un odio. Obviamente yo ya le pedí perdón a nuestra Santísima Virgen María porque por todos los conceptos malos que yo tenía hacia ella. Este tema a mí fue el tema que me derrumbó, fue el tema que luché mucho con mi esposo. Yo tuve una lucha muy interna con el Señor porque yo le decía, Señor, toda mi vida he tratado de agradarte. Toda mi vida siempre ha sido en torno a ti. Todo lo que yo he hecho siempre es porque tú te sientas orgulloso de mí. ¿Y por qué ahora me haces pasar por esto? ¿Por qué ahora, si yo era tan feliz, si yo, mis hijas, mi esposo, estábamos tan contentos, estábamos en la etapa que se puede decir que nos íbamos a realizar, ¿verdad? Como pastores. Entonces yo decía, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué me quieres quitar mi felicidad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y en esa lucha interna que yo tenía, porque peleábamos mucho, ahorita lo resumimos en una hora tal vez, pero peleamos mucho. Yo estaba triste, estaba abatida, y en una de las conversaciones que yo tuve con mi hija la mayor, estábamos en el comedor, y me acuerdo que esto no lo había contado, pero estaba en el comedor y yo le dije, hija, yo amo mucho a tu papá y tú lo sabes, pero a este punto de mi vida yo me voy a divorciar de tu papá porque él quiere ir a la iglesia católica y yo no quiero. Y yo le dije algo que, obviamente ya pedí perdón, pero yo le dije imagínate que un día me caso. ¿Cómo voy yo? Le dije a llevarle las flores a la Virgen, ¿cómo crees? Y le dije, no, yo no puedo. Dije, yo no puedo hacer eso, le dije, porque Dios se va a entristecer y solo la honra hay que dársela a Dios, no a la Virgen María. Le dije, yo no voy a poder hacer eso, hija. Lo siento. Y estaba muy triste, completamente triste, porque yo sabía que en mi mente ya estaba, voy a perder a mi familia, voy a perder a mi esposo.
nos vamos a separar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? Y pues Israel llegó con... Y como ustedes pueden escuchar, ¿no? Con toda claridad que esto no fue nada fácil. Hablar del tema de la Virgen de los Santos. Lo decimos pues acá con ustedes y todo, pero fue una lucha bien grande, ¿no? Que teníamos. E interesantemente también, todo esto como que también trajo problemas, no solamente entre nosotros, pero también familiar. Yo creo que Satanás de verdad se ensañó bien fuerte con nosotros, quería dividirnos, quería, obviamente, como ya escucharon, separarnos. Y también cosas que empezaron a suceder con nuestras hijas también. Una de ellas también tuvo como una crisis, entonces un problema familiar que tuvimos. Y las cosas que sucedieron, como se fueron dando, a mí yo estaba muy dañado. Por dentro estaba muy dañado porque yo podía ver pues, lo que ella sufría, su indiferencia también en cuanto a las cosas de la fe católica. Yo entendía muchas cosas, pero yo decía, si ella no lo abraza, pues yo me quedo con ella, ¿no? O sea, yo no me voy a separar. En mi mente decía, pues quizás más adelante, quizás no es el tiempo, ¿no? En aquel entonces, una de nuestras hijas también tiene una crisis muy fuerte. Yo pienso que también todo esto pues no le ayudó mucho. Y yo sentí la necesidad un día de orar, de rezar, ¿okay? Pero no sabía para dónde ir. Porque yo ya sentía que no tenía una iglesia. Sentía que yo estaba, hace cuenta que como que llegué a un camino que ya no tiene salida. No sé para dónde darle. No tengo una iglesia. Sentía que no tenía hermanos, ¿ok? Entonces, un día dije, yo tengo que encontrarme con Dios, tengo que hablar con Él. Y iba yo manejando, y en esa ruta, hacia el fondo, al lado derecho, está la iglesia no denominacional, que asistimos por un tiempo. En la misma ruta, al lado izquierdo, estaba una iglesia católica. Y yo decía, ¿para dónde voy? Pero no sé, la iglesia católica me quedaba más cerca. Y tomé esa desviación. Yo creo que el Espíritu Santo me llevó a la iglesia católica. Y me encontré al Padre. No esperaba yo encontrarme al Padre. Mi plan era entrar como aquí y refugiarme en alguna banca, ¿no? Y simplemente ponerme a orar. Pero para mi sorpresa me encontré al Padre, al párroco de la iglesia. Y él me vio bastante mal. Yo creo que me vio que estaba llorando y me dice, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Entonces le digo, sí, creo que sí ocupo ayuda. Entonces dice, pasa a mi oficina, podemos platicar a solas. Entonces él me dedicó tiempo, yo sé que son muy ocupados, y me dedicó tiempo, le platiqué todo, básicamente. Lo que estábamos experimentando como familia, la crisis de fe que yo estaba teniendo, los problemas con mi esposa, con mis hijas, con mi hija. Y él pues me aconsejó, ¿no? Me aconsejó y hizo una oración muy hermosa por mí. Y fue la primera vez que yo escuché a un sacerdote orar. Yo no sabía que ellos sabían orar. Así de ingenuo era yo, pero es una oración hermosísima. Y yo me sentí tan bien después de que él oró por mí. Me dice, mira, si gustas puedes orar el tiempo que tú quieras. Tenemos un lugar más privado, ¿okay? Donde puedes ir y se le conoce al Santísimo. Yo jamás había entrado al Santísimo, jamás había tenido esa experiencia. Y él entró, una capillita, hizo reverencia, pues yo voy atrás de él, pues también hago reverencia. Y me dice, aquí puedes hablar con el Señor el tiempo que tú quieras. Entonces, tuve un encuentro preciosísimo, por primera vez en mi vida. Pude abrir mi corazón, le expresé todo lo que sentía. Y aquel día salí renovado, salí en paz, tranquilo. Y dije, bueno, yo creo que ya aquí llegó el final del camino, no sé para dónde. El sacerdote y yo intercambiamos el número de teléfono, porque él dice, si quieres te puedo seguir ayudando. Tuvimos un contacto por un tiempo, todavía obviamente estábamos batallando con esto, pero ese contacto pues fue disminuyendo, ¿okay? Y fuimos perdiendo ese contacto, quizás él por lo ocupado que estaba y yo quizás por lo dañado que estaba y toda la atención que yo necesitaba, quizás era demasiado para él. Entonces empezó a haber un enfriamiento ahí, ¿no? Entonces nos desconectamos
Pero yo seguía teniendo la esperanza que a lo mejor mi esposa pues iba a cambiar, iba a entender, ¿no? Muchas cosas que yo ya había entendido. Y me topo con ese video que les compartí, que donde ese sacerdote o pastor episcopal, comparte, ¿no? En este video y habla hermosísimo. Y recuerdo que ese fue un domingo, ¿verdad? Llegamos a lo que es nuestra casa, nos quedamos en el carro porque tenemos la costumbre de platicar nosotros en el carro un ratito, ¿no? Y ya luego entramos a la casa. Y obviamente pues salió otra vez el tema de la Virgen María. Yo dije, este video tiene que ayudarle. Es un video de 20 minutos, ¿no? Está en la internet, lo tenemos en la página que tenemos de YouTube, si luego lo quieren buscar. Solo está en inglés, ¿okay? Pero ella entiende inglés. Entonces dije, me la voy a jugar. Es la última carta que me queda, básicamente. Si con esta no pasa nada, pues no pasó nada. Y recuerdo que puse el video. Le dije, mira, tengo un video, solamente míralo unos minutos. ¿Ok? Míralo unos minutos y dime qué piensas. Y empecé a poner ese video. ¿Ok? Como a los 15 minutos, porque es como de 20 minutos de largo, yo la volteo a ver así de reojo y veo que ella está pues muy callada, pero tiene lágrimas. Tiene lágrimas. Y yo pues también, ¿no? Con lágrimas. Porque dije, bueno, wow, creo que finalmente ella está entendiendo, ¿no? La belleza de la Virgen María, su rol, ¿no? Como la Madre de Dios, como el arca de la nueva alianza, como la mujer, ¿no? Del Génesis. Y otra vez la mujer, cuando nuestro Señor le dice mujer, no es porque fuera él irrespetuoso o nada por el estilo, como algunas veces nos quieren hacer creer. Es que todo tiene un sentido. Ella es la mujer del Génesis, la Eva, la nueva Eva. O sea, hay un montón de cosas que uno aprende y dice uno, wow, Dios mío. Y bueno, no sé si quieres compartir un poquito de tu experiencia en ese video. Sí, llegamos a la casa y me dijo, te voy a poner un video, y dije, ay, aquí vamos otra vez con estos videos, porque me llenaba el celular de videos. Obviamente no los miraba porque yo sabía que eran relacionados a la Virgen María y decía, no, yo no los quiero ver, no me interesa. Le daba que no y ya. Pero pues el Señor sabe cómo trabaja de formas misteriosas. No dudo que tantos rosarios que mi mamá hizo por mí dieron resultados, y me dijo, te voy a poner un video. Yo dije, pues está bien, no me quita nada verlo porque yo sé que no va a hacer nada en mí. Ok, lo vamos a ver. Y lo puso y empezó el episcopal pastor a explicar el rol de la Virgen María, y se me venían imágenes a mi cabeza y me empezaba a acordar cuando llegó el ángel y le dice, Dios te salve, y dije, era una niña que dijo que sí, a pesar de que no sabía qué iba a pasar. Y la juzgué mal y empecé a ver su rol tan precioso. Empecé a recordarme de cuando el Señor estaba en la cruz y cuando también el profeta le dice a ella que una espada iba a traspasar su corazón. Y yo dije, Dios mío, todo eso pasó tu madre. ¿Y quién soy yo para juzgarla? Y soy un nada, soy basura. Y la he ofendido, la he tratado mal. He hecho de ella un nada. ¿Por qué? Y se me venían, mientras yo escuchaba al predicador, se me venían imágenes a la mente y se me venían versículos. Y yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y me acuerdo de una de las imágenes que se me venían a la mente del Señor en la cruz y tal vez su madre sufriendo de verlo, porque yo no me puedo imaginar el dolor de una madre al ver a su hijo en una cruz desnudo, porque a veces nos imaginamos que el Señor traía ropa y nada que ver, estaba desnudo, humillado, y su madre viéndolo. Y yo decía, Señor, aún Señor, en ese momento tan difícil
que un humano puede pasar. Estando en esa cruz, con dolor, y tú preocupado por tu madre y diciéndole a su discípulo, hey, ella, aquí te dejo a mi madre, madre, aquí te dejo a tu hijo, a Juan. Y yo decía, Señor, te estás preocupando por ella. ¿Qué más quiero yo saber? Si en tu mente nunca dejaste de amarla, ¿por qué yo no voy a amarla si tú la amaste tanto? Y ese video fue el que me abrió el entendimiento. Y todas esas imágenes y todos esos versículos vinieron a mi corazón. Y yo dije, sí, yo también quiero tener a ella como madre. Y fue el último paso que me faltaba para decirle sí, sí a la Virgen María, sí a Dios. Y dije, yo sé que van a venir muchas cosas más, y obviamente vinieron muchas cosas más. Perdimos familia, perdimos amigos, que tal vez ahorita uno lo dice, pero cuando tú tienes amigos que crees que son tus amigos, con los que comes, con los que hablas, con los que lloras, y de repente te das cuenta que ya no son, y si te miran, te dan la vuelta, o ni siquiera, aunque los veas de frente, no te quieren ni saludar, vale la pena seguir a Cristo. Porque puedes perder familia tal vez, pero ganamos a todos ustedes que son nuestra familia, son nuestros hermanos y estamos en la misma fe, y eso vale la pena. Por algo dicen que la Virgen María es una evangelizadora profesional, porque ella hizo la obra. Eso era lo que nos hacía falta. Y ella, de una manera hermosa, nos ayudó a entender muchas cosas que no entendíamos. Y como dice mi esposa, pues ella ahora también es nuestra madre. Nuestro Señor nos la regaló ahí en su lecho de muerte. Y dice, aquí está su madre. Entonces, como dice ella, pues los dos le pedimos perdón. Y ahí pues comenzó ahora sí ese regreso a casa. Para mí fue pues una conversión a la fe católica. Para ella fue regresar. Y obviamente pues también con nuestras hijas, porque también son parte de este testimonio. Tuvimos muchas trabas. Por un tiempo nuestra hija mayor no estaba muy convencida, pero con el paso del tiempo ella también abrió su corazón y también pues recibió todo esto que nosotros recibimos. Recuerdo así rápidamente que cuando ella entiende esto de la Virgen María, ella se puso muy contenta, yo también, todos contentos. Mi suegra, que pues como dice mi esposa, pues ha sido bien católica ya toda su vida. Recuerdo que mi esposa dice, le voy a comentar a mi mamá. Hoy le voy a comentar, le voy a hablar, le voy a decir, porque ella está en México, darle la buena noticia. Y ese día mi esposo sufrió un accidente bien fuerte de tráfico. ¿Okay? El carro quedó totalmente dañado, fue algo bien difícil, entonces, no sé si quieres compartir ahí. Ese día estaba yo bien contenta, estaba bien feliz, y yo dije, ahora ya sé por qué le llamamos a nuestra Santísima Virgen María la Reina del Cielo. Yo dije, no puede haber algo más feliz que le haga a mi mamá que compartirle que ya estamos en la misma sintonía, entonces yo le voy a platicar a mi mamá. Iba en el tráfico, en el highway, de repente se puso todo parado, pero pues yo iba bien contenta, así que pues no importaba si el tráfico estaba parado, porque yo ya tenía un plan de platicarle a mi mamá. Entonces de repente empiezo a oír un pum. Yo dije, ¿qué pasó? Un golpe muy fuerte. Entonces de repente escuché otro y yo dije, no, esto no puede estar pasando. Dije, es un accidente. Cuando yo dije, esto es un accidente, yo lo único que pensé y lo único que me dio tiempo es, Señor, tal vez hoy es el último día de mi vida, pero yo sé que yo estoy bien. En un segundo te pasa toda, eso es cierto, en un segundo te pasa toda tu vida y dices, Dios mío, hoy no le di beso a mis hijas. Dios mío, este es mi último día, pero bueno, tuve un accidente muy grave. Gracias a Dios no me pasó nada. Los 3 carros que estaban, fue un choque de esos que le pegan a uno y luego al otro y luego al otro y luego al otro.
Los 3 carros que estaban antes que yo quedaron muy mal, muy mal. Yo fui la única que salí ilesa de ese accidente, gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, porque yo sé que ella me cuidó, ahora sí puedo decirlo con firmeza. Y fue una etapa difícil porque yo dije, ¿y ahora por qué nos está pasando esto? Y porque si no voy a hablar Sí, más. porque si no se nos acaba el tiempo también. Tienen también cosas que hacer, entiendo. Y bueno, resumiéndolo, así fue como nosotros, pues de toda esta travesía, que lo contamos en una hora quizás, pero estamos hablando de 2 años, fueron 2 años de este tipo de experiencias, de vivencias que tuvimos. Y bueno, ya después, pues yo contacté a un padre de acá, de la iglesia donde estamos ya yendo, a Good Shepherd, el Buen Pastor. Y fue un 12 de diciembre, ¿ok? El día de la Virgen de Guadalupe, que fuimos y hablé con el padre de ahí. No era el padre Ken, era otro padre que estaba ahí con él. Y el padre Ashmore, y le expliqué todo esto. Fuimos a comer él y yo, y me dice, mira, tú ya eres católico de corazón, pero hay que hacerte católico, en verdad, con los sacramentos. Entonces así fue como comenzamos a platicar. Empieza lo que es pues la preparación de catecumenado para mí. Ella ya trae sus sacramentos, pues nada más había que darnos la bendición del matrimonio, ¿okay? Porque pues estábamos casados por lo civil, pero no teníamos el sacramento del matrimonio, y hay unas fotografías en el testimonio que contamos donde se proyectan estas imágenes. Mis hijas, 2 de 3 hijas, no se habían bautizado, porque ese es el concepto protestante que teníamos, y fueron bautizadas ese día que nos recibieron de vuelta a la iglesia. Y bueno, ya tenemos que un año, creo, ¿no? En esta Pascua que viene, en 2 semanas, cumplimos un año de ya haber regresado por completo a la Iglesia Católica. Entonces, esto es nuestro testimonio. Y quiero nada más agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y escuchar esta breve historia de conversión. Y también agradecerle a mi hermano Ismael por haberme extendido esa invitación para compartir con ustedes. ¿Okay? Muchas gracias.